8:05, el caso de la congresista Martita Herrera aún no tiene fecha para ser evaluado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La legisladora fue denunciada por realizar un viaje fantasma durante un viaje de representación. El caso de la congresista Marita Herrera no tiene cuándo verse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, así lo informó el propio presidente de ese grupo de trabajo. ¿En qué momento se verá este tema? Cuando le toque, porque estamos avanzando. Hemos nosotros recibido una carga procesal de 140 expedientes, ¿no? Que a la fecha ya está en 160 y algo, pero estamos avanzando. El tiempo parece jugar a su favor. Hola, te saluda Marita Herrera. Acompáñame a ver el resumen de nuestro primer año legislativo. Marita Herrera representa a Amazonas. A ella se le acusa de haber realizado un viaje fantasma durante la semana de representación. Dijo que estaba apoyando a damnificados por el fenómeno del Niño en Piura, pero en realidad estuvo en Ecuador. Eso ocurrió en marzo de 2017. En septiembre de ese mismo año, un ciudadano denunció el hecho ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Desde ese entonces, la denuncia está a la espera de ser calificada por ese grupo de trabajo. O sea, no tiene una fecha definida. Un estimado no. César Segura, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, justificó la demora en la toma de decisiones. La última sesión de la subcomisión no se pudo llevar a cabo porque hubieron 6 licencias. Mientras yo no tenga quórum y los señores estén faltando, no puedo avanzar. Por este mismo caso, la parlamentaria Herrera fue denunciada ante la Fiscalía de la Nación y su titular Gonzalo Chávarri también la denunció por el delito de falsedad ideológica. Según consta en este documento, este otro expediente ingresó en septiembre de este año. Nosotros nos estamos preocupando en verlo de manera cronológica, porque no voy a ver los recientes, pues no, habiendo tanta carga procesal que merecen ser revisadas. Hasta la fecha, en el subgrupo de trabajo existen 168 denuncias a la espera de ser calificadas. ¿Le demorará un año en resolverlo o menos? Esperemos que no, esperemos que menos, ¿no? Mientras tanto, el tiempo sigue jugando a favor de algunos políticos. 8:08, el Poder Judicial ha declarado fundada en parte la tutela de derecho presentada por los legisladores oficialistas Mercedes Arauz y Carlos Ruz, quienes están pidiendo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se inhiba de la investigación que se le sigue. Esto por la presunta negociación de votos para impedir la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Según se indica en la resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se dispone que la Fiscalía de la Nación se pronuncie respecto a la solicitud de inhibición. Jean Paul Benavente se convirtió en el virtual gobernador regional de Cusco tras la elección de segunda vuelta realizada el pasado domingo. Benavente prometió que en su gestión impulsará con responsabilidad la actividad turística. Lo que se viene es un reto, es un desafío que hay que asumirlo. Es la segunda vez que postula a un cargo de elección popular. El economista Jean Paul Benavente García será el nuevo gobernador de Cusco a partir del 1 de enero. En el proceso electoral venció a Luis Wilson, candidato de Restauración Nacional. Benavente arrancó como favorito y lo reflejó en las urnas. Según los resultados de la OMPE, el representante de Acción Popular ganó con el 59,29% de los votos, frente al 20,76% de su adversario político. Benavente es docente principal de la Universidad San Antonio Abad, donde estudió economía. Realizó estudios de maestría en el extranjero. Su perfil es de un técnico. Según su hoja de vida, no registra antecedentes penales y procesos judiciales. En el 2007 comenzó su incursión en el ámbito político, convocado por el exgobernador regional Hugo González, para que asuma la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. En el 2014 integró la plancha del movimiento APU como vicegobernador, junto al ex legislador Benicio Ríos, quien postuló al sillón regional de Cusco. En su gestión impulsará el sector turístico con inclusión social. Prometió a la ciudadanía asfaltar la carretera Santa María-Santa Teresa, ruta alterna para llegar a Machu Picchu y ampliar la línea férrea. ¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nuestro invitado esta mañana para la entrevista política es el presidente del partido
popular cristiano y ex candidato a la alcaldía de Lima, Alberto Bengolea. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Su partido está próximamente de aniversario, el 18 de diciembre, ¿cumple cuántos años? 52 años de vida institucional. 52 años de vida institucional. Desde que lo fundaran Bedoya, Ramírez de Villar, Polar, Alaiza. 66, sí. Exactamente. Sí, separándose de la democracia cristiana. Así que aprovecho el medio para enviar un abrazo a todos los PPcistas del país, ¿no es cierto?, a convocarlos una vez más. El sábado 15 tendremos una reunión en el local partidario, digamos como fecha central de las actividades por el aniversario del partido, y el 18, que es la fecha central, que es, digamos, el aniversario en sí, tendremos una misa en San Pedro a la que están todos cordialmente invitados. Y en febrero Bedoya cumple 100 años. Y en febrero son los 100 años de Bedoya. Estas celebraciones, además del aniversario, van dentro del paquete festivo. Como dijimos el mes pasado, comenzamos es el santoral centenario. Esto es claro, y tendremos por supuesto la presencia de Luis Bedoya el sábado en el partido nuevamente, ¿no es cierto?, con su lucidez habitual, y seguiremos haciendo los festejos que corresponden para unos 100 años espléndidos de esos ejemplares que necesitamos tanto en el Perú. Entre las cosas que van a celebrar está el hecho de no haber sido electos al Congreso, porque digamos eso resulta una bendición a estas alturas. La de parlamentario parece ser, o el de parlamentario parece ser el oficio más devaluado. Sin duda, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte. Sí, es así, y es por culpa de los propios parlamentarios. Yo veía la actitud esta última semana previa al referéndum, en donde claramente el referéndum terminó siendo una suerte de respaldo al presidente de la República contra los parlamentarios, precisamente. Completamente. Y yo veía el debate de la semana anterior, o sea, la posición inicial con el tema Mamani, con la posición con el tema Donaire, la aprobación de algunas normas que se dieron, como el tema del financiamiento, en donde se bajaba la pena al lavado de activos, básicamente, para hablar en fácil, claro. ¿Cierto? Yo decía, pero ¿en qué momento están? Ya para no hablar de las intenciones de fondo, ¿no es cierto? Sí. Y esto es parte de un proceso largo sobre el que nosotros hemos señalado, sobre todo en la campaña última municipal, mucho el tema de la responsabilidad del voto ciudadano. Y yo siento a veces, cuando me refiero al tema de las redes sociales, por ejemplo, una reacción inmediata en contra, ¿no?, de la gente, no de todos por supuesto, pero de un sector que insiste en mirar al otro y de responsabilizar al otro. Y yo insisto más bien en decir, no, asumamos todos nuestra responsabilidad, porque a mí cada vez que me dicen este Congreso es muy malo, yo vuelvo a la pregunta inmediata: ¿y quién lo eligió? Es decir, este Congreso representa proporcionalmente a la voluntad. Pero es que las redes sociales no son un muestreo. No lo son. Es solamente la voz de aquellos que quieren intervenir, sobre todo los que quieren intervenir de manera negativa, y además no toda cuenta equivale a un individuo. No. Pero a pesar de eso, de todas maneras es un indicativo que a mí me sirve para, cuando tengo estas oportunidades, insistir a la gente y decir, mirémonos al espejo. Comencemos por ver cuál es la responsabilidad que nos toca a cada uno. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tendría que hacer para cambiar las cosas y para hacer que la política peruana funcione con más sanidad, ¿no es cierto? Y entendamos que el primer paso está en el voto, que la fuente de poder de cada uno de los representantes es el voto popular, y que por tanto es sumamente importante que aquel que vaya a votar informado y con convicción. Vote por aquel que quiera, que no vote en contra de, o porque los medios de comunicación dicen, o porque la cancioncita dijo tal cosa, sino que vote con seriedad, ¿no es cierto? Y es por eso que de repente comienza a ser un buen momento para plantear en el debate con serenidad, yo no digo mañana, pero para plantear una vez más la conveniencia del voto voluntario. ¿Tú estabas de acuerdo con las 4 propuestas, la forma como el Ejecutivo y el presidente en particular sugirió que debía responderse a cada una de las 4 propuestas? No, ciertamente no. ¿Cómo votaste? Pero entendía perfectamente las soluciones. La lógica se entiende. O sea, no solamente la lógica, sino que además yo lo dije antes, el sí o el no va a cambiar la historia de la República, ni va a modificar grandes cosas, y por eso es que a mí me preocupó, antes del referéndum, presentarme en donde pude, para tratar de bajar expectativas, porque creo que eso también le hace daño a la democracia. Cuando la gente acude a votar con expectativas muy altas y después pasa el tiempo y se da cuenta que esto no funciona así. Por ejemplo, la primera pregunta:
pregunta, en que hubo un mayoritario sí, con el cual yo estaba de acuerdo, ¿no es cierto? Lo dijimos muchísimo antes y por eso es que saludo como una de las cosas principales lo que ha dicho el presidente en su mensaje de ayer. Es decir, ese sí no vale nada si es que no se ponían las pilas todos para hacer un cambio rápido, porque la única pregunta urgente era esa, las demás no eran urgentes, la urgente era la 1, ¿no es cierto? Porque si queremos un cambio rápido en la administración de justicia y en el nombramiento de jueces, necesitamos aplicar con rapidez. Entonces, saludo yo primero la reacción rápida de Inés Salaverry para ampliar legislatura, porque es indispensable que se apruebe esa ley. Si los congresistas iban de vacaciones el 15, no se iba a poder ampliar la ley. Ahora ya se puede hacer. Segundo, el discurso de Vizcarra que nos dice que ya tiene el proyecto de ley en la mano. Lo saludo también, nosotros se lo exigimos antes, por eso saludo que ese proyecto de ley orgánica esté listo. Y ahora nos queda pedirle a la OMPE que por favor apure, ¿no es cierto? Porque no se puede, entiendo yo, debatir un proyecto de ley sobre una norma constitucional que no existe todavía. Sí en la primera pregunta. Sí. En la segunda también sí. En eso hubo un acuerdo. En donde no hubo acuerdo, digamos, con el voto mayoritario fue en las últimas dos, en donde yo voté no por la tercera y sí por la cuarta, ¿no es cierto? En el caso de la cuarta, porque creemos en el Senado, siempre hemos creído en la bicameralidad, a pesar de la trampa irresponsable que pusieron estos congresistas. O sea, yo creo que ahí hubo una dinámica muy sencilla en donde, por eso yo decía, cualquier posición es válida y comprensible. Creo que todos estábamos más o menos de acuerdo que esta era la gran oportunidad de regresar al Senado, que me parece le hubiera hecho un bien a la República, porque el Senado resulta ser una plataforma atractiva para mucha gente que no quiere entrar a la política, pero que podría interesarse en el Senado. Y esa sería una puerta por la cual algunos podrían ser recuperados si queremos levantar el nivel de la política. Así que por eso es que yo decía, a pesar de esta trampa irresponsable que algunos congresistas irresponsables nos han puesto, votaré por el sí. Pero entiendo perfectamente, ¿no es cierto?, que algunos dijeron, con el presidente a la cabeza, no, porque no aceptamos esta modificación. Pero queda el sabor de que en el fondo la ola que se está corriendo el gobierno, vamos a decir de manera genérica, era la de la popularidad, porque de las 4 propuestas, la que menos respaldo tuvo en las encuestas cuando todavía ganaba la posición del sí fue esta última. Sin duda. Y la circunstancia de que fuese una puerta abierta para que regresaran congresistas le dio pie a utilizar el antiparlamentarismo, antiparlamentarismo que hay hoy día, que es una manera de populismo que a mí sí me preocupa, porque el populismo está ganando cada vez más terreno en América Latina, en Iberoamérica en general, o sea, mira lo que está pasando ahora en España, o sea, el populismo está ganando terreno y yo siento que aquí, en Estados Unidos, y yo siento que aquí, yo siento que aquí hemos visto un poco de eso también, y ya lo venimos viendo desde hace tiempo, eso sí me preocupa. Yo creo que casi solo hemos visto eso en la historia reciente del Perú, pero en fin, ha habido propuestas de otro tipo, ¿no? Ha habido propuestas, no, pero digo lo que se materializa finalmente. Entonces, a propósito de la reelección parlamentaria, tú sí pensabas que... Yo sí creo. Nosotros, además, históricamente en el PPC hemos defendido el tema, entendiendo el no también, o sea, entendiendo la posición contraria. Porque, a ver, yo siento que una votación de este tipo para modificar la Constitución no puede basarse en la coyuntura, es decir, como tenemos estos congresistas muy malos, entonces vamos a castigar a estos congresistas, que al final de eso se ha tratado, y si tú lees además respuestas, parece que de eso se ha tratado el referéndum, contra estos congresistas. No, pero mirando largo, una mirada larga, o sea, estos congresistas se van a ir en algún momento, ¿no es cierto? O sea, vale la pena. Finalmente, ¿quién es castigado cuando se dice que no hay reelección? ¿A quién se le quita un derecho? ¿Al congresista o al votante? Al votante. O sea, el votante lo que ha hecho es quitarse un derecho. Ya no tiene usted el derecho de libremente decidir quién quiere que vaya, en este caso, al Congreso. Contra eso nosotros estamos normalmente. Si no querían reelegir, pues votaban. No reelige, o sea, lo que le están quitando es el derecho al prójimo de reelegir. Pero lo que estoy diciendo es, una vez más, generar responsabilidad en el votante, me parece que es fundamental. La gran reforma política tiene que comenzar con el votante. El votante no puede exonerarse de responsabilidad. Esto de decir, mira, no puedes elegir a fulano, mengano y sutano, es quitarle responsabilidad al votante, es decirle al ciudadano, como un menor de edad. Exacto, lo estás tratando como un menor de edad. Mira, por este no votes, por este tampoco. Yo lo que quiero es libertad absoluta para tomar la decisión, para equivocarme también, pero libertad.
no que me quiten libertades, y lo que me parece ocurre con esto es precisamente que nos van quitando libertades. Y es por eso que el otro día hemos puesto sobre la mesa el debate, ¿no? Voto voluntario. A ver, llegó el momento de comenzar a conversarlo, por lo menos. ¿Y qué te pareció en ese contexto del discurso de ayer del presidente Vizcarra? Ya hemos pasado por el tema de la reforma de justicia, ok, pero todo lo demás es político y singularmente hay una tensión con el Congreso y con los congresistas que me parece a mí, ayer, digamos, no ha sido sino llover sobre mojado. Sí, a ver, a mí me queda claro que si hacemos una historia de este referéndum, más allá de las decisiones que se hayan tomado, todas las cuales, incluso con aquellas que discrepaba, saludo, porque son producto del voto popular, claro. Esto tiene un origen y una génesis. El origen es la presentación de Vizcarra, ¿no es cierto?, como nuevo presidente, los proyectos que plantea y el ninguneo que recibió del Congreso. Claro. No sé, la forma irresponsable, una vez más, como los congresistas generaron esta crisis y obligaron al presidente a pechar, ¿no es cierto?, y a sacar adelante esto vía referéndum. Así que eso es una primera cosa. Lo de ayer ha sido, digamos, la cosecha de lo que había sembrado, ¿no es cierto? Él sembró para tener este gran éxito popular y ahora ha cosechado. Y ayer hemos visto a un presidente respaldado popularmente, advirtiéndole a los congresistas cómo se viene la mano de aquí para adelante. Pero ha hablado de la trampa. Por eso te digo, o sea, lo que ha hecho ahora es con 80% de respaldo, ¿no es cierto? A ver, ¿van a seguir jugando conmigo o no? Entonces yo creo que lo que ahora ha ocurrido es que tenemos a Vizcarra ya no arrinconado, sino unos congresistas arrinconados. Y bien arrinconados, y exactamente por Vizcarra, que ha tomado la espada y ha pasado al ataque. ¿No es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, sin embargo, saludo muchas de las cosas que se ha dicho en esta suerte de discurso de 28 de julio, o sea, el aguinaldo cambió, ¿no es cierto? O sea, estamos en diciembre recibiendo un discurso de 28. Bueno, ha sido el discurso de 28 ha sido el discurso de 28. Si el referéndum fue como una elección, lo de ayer fue como el discurso de 28. Sí, claro. El saludo por el respaldo recibido. Ya, pero lo primero que tengo que saludar es todo lo que se ha dicho con respecto a la pregunta número 1, porque era exactamente lo que nosotros demandábamos. Antes del referéndum nosotros insistíamos, esto no sirve de nada, si es que no se hacen estas cosas, se están haciendo. Así que lo que me toca es ponerme de pie y aplaudir. Muy bien que se haga y muy bien que se corra. Me parece que eso es fundamental. Y lo dicho con respecto a todo lo otro pasa pues porque él va a tratar de activar una serie de reformas que ojalá apunten ahora sí en serio a una reforma política. Mira, lo del voto preferencial. Lo del voto preferencial. Lo de la inmunidad habrá que ver cómo lo plantean. Habrá que ver cómo se plantea la inmunidad, habrá que ver cómo se vota eso. Yo vuelvo a insistir en el tema del voto voluntario. Si vamos o el voto obligatorio en este caso, necesitamos seguir con voto obligatorio en el Perú después de lo visto en las últimas elecciones. No lo sé, habría que plantearlo. Quisiera que se plantee, que se discuta, porque el gran argumento en favor del voto obligatorio sigue siendo el mismo que yo escuché cuando fui por primera vez a votar en la década de los 80, ¿no es cierto? No, el voto tiene que ser obligatorio porque todavía el país no está listo y tenemos que obligar a todos a votar, si no habría un gran ausentismo. Mientras educamos a la población, entonces... Claro, no es un país adolescente, sino un país menor de edad. Es un país menor de edad que sigue siéndolo 40 años después. Y 40 años después hablo de mi experiencia, yo no sé si antes también era igual. Es decir, por lo menos desde que yo tengo vida cívica, ¿no es cierto? He escuchado el mismo discurso, pasaron 40 años y sigue exactamente el mismo discurso. Entonces yo digo, no es verdad este discurso. Si en 40 años esto no cambió, es que esto no es verdad. Entonces hay que atrevernos a explorar cosas. Creo que tenemos que tener audacia, creo que tenemos que buscar innovación. Y repito, la reforma política tiene que comenzar por el origen, y el origen es el voto popular. En una democracia, el origen del mandato es el voto, así que ahí tenemos que comenzar a mirar. Y a partir de eso ver estas cosas que se han planteado, que pasan como no por el voto preferencial, que pasan como no, ya que no se tiene reelección, por insistir en que el sistema electoral peruano funcione y que los organismos electorales intervengan, ya no opcionalmente, sino mandatoriamente en los procesos internos democráticos de los partidos políticos. Estas cosas creo que tienen que ocurrir. Un poco de coyuntura política, Alberto. ¿Piensas que la interpelación del ministro del Interior debe prosperar, es decir, que sea interpelado? Hasta ahí llegó. Sí, no, hasta ahí llegamos y yo creo que sí. Hay miga, digamos, en la denuncia. Y le hace bien a la República, además, entender y mira lo que te voy a decir, sobre todo en la coyuntura actual, o sea, sobre todo después del referéndum y el enorme respaldo que ha recibido Vizcarra, que vamos a garantizar el equilibrio de poderes en serio, y que el Parlamento tiene herramientas también para controlar al Ejecutivo. Así que ese me parece que es un magnífico ejercicio, que viene en buenísima hora, además. O sea, sí, ese es un aspecto, pero te preguntaba si en lo que cuestiona, digamos, quienes
están impulsando la interpelación, que es este episodio de los alrededores de la casa de Alan García, la mochila que solamente devuelven 8 horas después, la circunstancia de que manden a agentes de inteligencia a brindar seguridad cuando lo que la inteligencia hace es vigilar, no dar seguridad. Todo eso, ¿te parece que merece ser escrutado? Sí, porque hay respuestas que no quedan claras, porque no se trata tampoco de regalar armas, iba a decir al enemigo, digamos, a quienes se han portado no convenientemente, o sea, quien ha observado las inconductas de Alan García, que ahora de repente se ha convertido en candidato presidencial. O sea, yo no entiendo, era un perseguido político y ahora en estas últimas elecciones la plataforma de prensa que ha recibido ha sido impresionante para que lance más bien consejos al presidente de la República. Está en todo su derecho, no hablará más de que es un perseguido político. Así que me parece bien importante, ¿no es cierto?, que se haga también esta conversación pública y que quede absolutamente claro qué es lo que ahí ocurrió, para que quede claro que efectivamente no hay perseguidos políticos, ¿no? El gabinete tiene que nombrarse a 2 ministros que han salido, la ministra de Cultura y el ministro, ¿cuál es el otro ministro que se ha ido ahorita? Tiene que nombrarse y tiene que probablemente quedarse, ministro de Trabajo, probablemente quedarse más pasos adelante, ¿no? Pero el primer ministro, que es algo que se está discutiendo, por lo menos en la bancada así llamada oficialista, hay un clamor porque cambien al presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pero es un problema, me parece interno y chiquito. Discúlpenme por el calificativo. Chiquito por naturaleza, porque la bancada por eso, disculpándome el calificativo, podrían responderme y decir, el PPC no está en el Congreso, ya me lo sé de memoria, me lo han dicho muchas veces, listo, les doy ese punto. Pero no, ahorita frente a lo que está ocurriendo, me parece insignificante que se decida o no cambiar de premier, creo que no va a ningún lado, y creo que Néstor Vizcarra tendrá que tomar sus decisiones. Eso siempre, siempre sabemos que la decisión del presidente, no es algo que ni me va ni me pero la temperatura política te puede indicar que algo... No siento que sea indispensable, no siento tampoco que sea defendible, que tiene que quedarse de todas maneras, no siento que eso altere demasiado las aguas, ¿no? Ni su permanencia ni su reemplazo. La reforma laboral, que nadie sabe todavía en qué consistirá, porque ha dicho, vamos a hacer reforma, pero ha dicho Vizcarra que va a defender el derecho de la gente, ¿no es cierto? Si vamos a defender el derecho de la gente, yo plantearía algo que le escuché decir al propio Vizcarra hace un año, me parece, para ir con, yo no diría ni siquiera con audacias, con sentido común. ¿Cuánto le cuesta al Estado hoy el mantener todos estos procesos contenciosos que hay para evitar pagarle, por ejemplo, a los trabajadores o a los jubilados lo que les corresponde? ¿Te has puesto a pensar cuánto paga el Estado en estudio de abogados? En estudio de abogados, en horas hombre, en el costo que significa jueces, secretarios, empleados del Poder Judicial, en todo lo que significa mantener estos juicios enormes, larguísimos, que lo único que hacen es postergar un derecho de los trabajadores. ¿No haría bien el Estado, por ejemplo, como una cosa rápida, sin hablar de cambios legislativos, en allanarse en esos procesos judiciales? En decir, oye, a ver, porque claro, no faltará un abogado que me diga, no, pero es que legalmente el procedimiento, ya. Pero hablemos en términos económicos y en términos solidarios. ¿Viene bien que el Estado peruano gaste tantísimo dinero, tiempo y esfuerzo en litigar contra peruanos trabajadores que están pidiendo un dinero que aparentemente sí les corresponde? ¿No es más económico, saludable, solidario, inteligente allanarse de todos esos procesos, dedicar fuerzas a otras cosas y pagar el dinero más bien a los trabajadores en lugar de a toda esta parafernalia judicial para hacer procesos largos? ¿Eso no sanaría muchos daños? ¿Eso no sería hasta económicamente rentable? Es una pregunta que planteo nada más, ya que se está hablando de temas laborales, para ni siquiera entrar al tema laboral, sino este tema que es de facilísima resolución, ¿no? Bueno, sí, por supuesto que es importante, pero yo lo planteaba, y ya no tenemos tiempo de desarrollarlo, lamentablemente, como una primera medida enderezada a volver a alentar el crecimiento económico, que eso es lo que todavía no se ve. Pero esto también alentaría. Una cosa chiquita, pero por cierto, un sentido más moral. Tiene un sentido moral, pero también de reactivación. No es deleznable, pero por favor, de poner dinero en el bolsillo de la gente, ¿no es cierto?, que pueda sacar adelante. Esto es bien importante. Tú sabes, yo ahora que venía a España veía el tema de la crisis económica, cómo pudieron salir adelante en muchas casas españolas precisamente por el bolsillo de los jubilados, ¿no es cierto?, por las pensiones que recibieron, y que pudieron reactivar un poco la economía, la pequeña economía familiar. Esto sí es importante. Muy bien, muchas gracias a Alberto Bengolea, presidente del Partido Popular Cristiano. Nos vemos mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.